y vamos a concluir este semestre con el capítulo de máquinas simples. Eh, lo que me interesa mostrarles de este capítulo es que se empieza a combinar de manera absoluta todos los conocimientos que pudimos haber revisado a lo largo de todos los cursos de física y algunos cursos de matemáticas, ¿sí? Entonces, digamos que tratando de resumir el capítulo a grosso modo, podemos hablar de dos partes del capítulo. Una primera donde se discute como el aspecto teórico de qué es la eficiencia, qué es la ventaja mecánica, qué es la ventaja mecánica ideal y la ventaja mecánica real, que vendría a ser como esta primera parte. Entonces lo vamos platicando y a partir de la sección 12.3 cómo estos conceptos ya se aplican a las máquinas simples, les podríamos llamar clásicas, que son la palanca, la polea, el tornillo, el plano inclinado, la cuña y cuáles son los fundamentos físicos, ¿no? para la descripción de cada uno de estos sistemas. Entonces, lo que a mí más me importa, que quede bien entendido, bien digerido, es la primera parte del capítulo. Conforme ustedes se vayan dirigiendo a un área de ingeniería, de hecho este capítulo, más que ser un capítulo de la temática de física, yo lo veo más como un capítulo de una materia de un curso de ingeniería. ¿Sí? Muy introductorio si ustedes quieren, pero digamos que hay que ver este capítulo más como eso que como algo de física absoluta. Entonces, lo que les empieza platicando este capítulo son como las tres cantidades o las tres cosas que hay que tener en cuenta en una máquina, ¿sí? Y no necesariamente en una máquina simple, en cualquier tipo de máquina. Hablamos del suministro de trabajo. Entonces el suministro de trabajo se puede entender sin ningún problema como la energía suministrada a la máquina o el gasto energético que lleva a cabo, ¿sí? El trabajo que realiza contra la fricción. El punto 2 a mí me gusta resumirlo más como las pérdidas energéticas debidas a la fricción. Entonces los sistemas físicos todo el tiempo contienen fricción, contienen pérdidas de energía. Nosotros les llamamos pérdidas porque ese trabajo que tenía algún fin específico pues acaba en algo que nosotros no queríamos. Sin embargo, la manera más adecuada de llamar este segundo punto es una transformación de energía. Una transformación de energía no deseada, ¿sí? Y finalmente, el punto número 3, que tiene que ver con el trabajo útil o con que la máquina haya cumplido con la labor propuesta. Entonces, la primera definición que les ponen es esta. Esta es la definición real, que de hecho nunca se utiliza en el libro, no se utiliza a lo largo del capítulo, ¿sí? Entonces tenemos que el trabajo de entrada o la energía suministrada se divide en dos partes. Se divide en una que se va en trabajo contra la fricción, que esto siempre se manifiesta como un aumento en la cantidad de calor. Acuérdense que el calor es un tipo de energía. Y este es el trabajo de salida, es decir, lo que sea que ustedes quisieran que realizara o que efectuara la máquina. Entonces, esto que está aquí, que es trabajo de entrada igual a trabajo contra la fricción más trabajo de salida, es la primera ley de la termodinámica y típicamente la van a encontrar escrita así. La variación de energía pues tiene que ser igual, o el cambio de energía, o la energía suministrada, ¿sí? Este término se puede leer de muchas maneras, pues tiene que ser igual al trabajo mecánico, que casi siempre se representa con una letra W, más y bueno, como a veces puede haber distintos tipos de trabajo o cambios en el trabajo, es decir, que un sistema haga trabajo o hagan trabajo sobre el sistema, nada más que ese tipo de detalles no nos va a dar mucho tiempo de verlos aquí. Simplemente hablemos del trabajo. La variación de energía tiene que ser igual a la variación de trabajo más la variación de calor. Entonces, la primera ley de la termodinámica, bajo cierta convención de signos, que es la que usamos, la que se utiliza mayoritariamente, siempre la escriben así. Y aquí nada más para hacer que ese sea el trabajo contra la fricción, pues bueno, este término se suele poner acá. Entonces estamos tomando la primera ley de la termodinámica. Ahí los que llevaron el curso de física 2 conmigo, hagan un poquito de memoria. Esta fue la ecuación de partida que utilizamos para encontrar la ecuación de Bernoulli,
¿sí? Por ahí pueden buscar en sus apuntes, en sus materiales. Entonces vean cómo estos conceptos de física empiezan a ser ya muy universales y les podemos dar el enfoque que nosotros querramos. Ahora, aquí el libro les explica a grosso modo que la eficiencia, que aquí lo nota como con esta E, en la gran mayoría de libros de termodinámica, la eficiencia siempre se denota con la letra eta, ¿sí? Aquí vamos a respetar la notación del libro. Es simplemente la energía de salida, que le podemos llamar energía final, entre la energía de entrada, que le podemos llamar la energía inicial. En el libro, pues como ya sabemos que el trabajo y la energía son equivalentes, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias en física, pues se los ponen como el trabajo final entre el trabajo inicial. El libro para este capítulo utiliza una notación un poquito diferente. La letra O, no es un cero, utiliza una letra O, la utiliza para denotar la palabra del inglés out, es decir, salida. Y entonces el libro utiliza mucho este término, el trabajo o energía de salida. Y utiliza una I minúscula para denotar la palabra in, ¿sí? Por eso utiliza la I. El libro obviamente no lo dice, pero aquí nosotros se los planteamos. Entonces esto es para describir el trabajo o la energía de entrada. Entonces con esta idea en mente el capítulo se vuelve más sencillo de leer únicamente con las fórmulas. Entonces la eficiencia de una máquina pues es el trabajo de salida, que respetando esta notación vamos a evitar el final inicial, ¿sí? Es lo que ustedes hayan obtenido, por eso le vamos a poner una O, entre lo que ustedes hayan metido o invertido, ¿sí? Entonces así se calculan todas las eficiencias de todas las máquinas. Es una fórmula muy sencilla, pero como dicen por allí, el diablo está en los detalles. Entonces en el cálculo de estas cantidades de trabajo es donde entran un montón de modelos matemáticos, y dependiendo qué tan, digamos, elaborado o sofisticado pudiera ser el modelo, pues obviamente WO y WI pues se van cambiando por ecuaciones mucho más complicadas. Luego les ponen este diagrama. Esto es un diagrama para representar una máquina, son muy típicos en los cursos de termodinámica, pero no vayan a pensar que hay una máquina, sino donde entra trabajo y el trabajo se divide. O sea, esto nada más es un diagrama esquemático para tratar de entender mentalmente qué es lo que está pasando. Entonces la figura 12.1 no se la vayan a tomar literal, ¿sí? Luego empieza a trabajar, a deducir un poco más la estructura específica que puede tener la fórmula de eficiencia. Entonces nosotros sabemos de nuestros cursos de física que el trabajo, que ahorita lo voy a estar representando con una W mayúscula, aquí para evitar el uso de tantas letras y variables, fíjense que aquí escribe las palabras completas, también se vale, nada más que yo ya estoy muy casado con la letra W para el trabajo. Entonces el trabajo, recuerden que es una fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Aquí el libro esta F la respeta, nada más que en lugar de poner una D aquí pone la letra S, ¿sí? Entonces S, para las fórmulas que van apareciendo aquí en el libro, significa, la voy a poner por acá arriba en el resumen, S significa desplazamiento. Entonces el objetivo de la gran cantidad de máquinas simples, particularmente las que se analizan durante este capítulo, es mover objetos de maneras muy específicas. Mover un objeto con una palanca, mover un objeto con una polea, mover un objeto con un plano inclinado. Entonces aquí las S significan desplazamiento, y en muchas de las fórmulas van a encontrar SI y van a encontrar, por ejemplo, también SO, que es el desplazamiento de entrada y el desplazamiento de salida. Ahorita vamos a poner un ejemplo que no viene aquí, pero que ustedes ya conocen, para entender a qué se refiere con este desplazamiento. Entonces aquí, digamos, vamos construyendo nuestro formulario para el capítulo, y también agregamos la fórmula de potencia. Aquí se utiliza una P. Entonces la potencia de cualquier dispositivo pues es la cantidad de trabajo o cantidad de energía
Aquí hay que recordar que esta W, pues vean, tiene que ser un equivalente a energía. Cuando no tenemos fricción, ahorita vamos a quitar ese término, entonces la potencia pues es la cantidad de trabajo hecha o suministrada a algún dispositivo por unidad de tiempo. Y aquí hay que acordarnos que estos son los famosísimos watts, ¿sí? O digamos en Iberoamérica les dicen vatios a estos, ¿sí? Hasta lo pueden llegar a escribir, a encontrar escrito en algunas partes como vatios. No lo vayan a confundir con volts bajo ninguna circunstancia. Son vatios y voltios, pero bueno, ya saben cómo son las traducciones castellanas. Si no, pueden ponerse a ver películas o caricaturas para que vean cómo funcionan. Mi esposa las ve y se enoja, pero bueno, es cuestión de estilos. Entonces lo que hacen aquí para reestructurar un poquito la ecuación 12.2, pues simplemente sustituyen las fórmulas de trabajo. Entonces en este caso el trabajo, lo que hacen es despejar la fórmula de potencia, y pues bueno, el trabajo de entrada corresponderá a la potencia de entrada suministrada a lo largo de un tiempo, o sea, para que equivalga a esto, y vamos a tener una potencia de salida. Entonces el dato más útil que ustedes pueden tener de una máquina precisamente es su potencia, ¿sí? Porque esto nos permite, como el tiempo de acción pues tiene que ser igual en ambas partes, pues esto nos permite encontrar la eficiencia de una máquina conociendo su potencia, ¿sí? La potencia que ustedes invierten en operar la máquina y cuál es la potencia ya de salida de la máquina. Ahorita lo vamos a ver con uno de estos problemas. Entonces aquí se lanza el primer ejemplo, donde les dicen que tienen un motor de 45 kilowatts de potencia, ¿sí? Que opera bajo estas condiciones, y nos piden ver cuál es su eficiencia. Entonces este es el consumo del motor, hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Pensando en términos de consumo eléctrico o de cuenta de Comisión Federal de Electricidad, pues esto es lo que va a consumir su motor por tenerlo conectado. Ustedes, llámese, tengan una computadora, una televisión, horno de microondas, los coches, hablamos más de caballos de fuerza, pero acuérdense que hay una equivalencia de watts a caballo de fuerza. Este es el consumo energético por segundo que tiene la máquina, ¿sí? 45 kilojoules en este caso por segundo, o simplemente decimos 45 kilowatts. Y ya que conocemos esto, que es la potencia de entrada, aquí se los está diciendo el problema. En el problema nos especifican qué es lo que hizo el motor. El motor levantó una masa de 2000 kilogramos, ¿sí? La elevó 6 metros y la tarea la realizó durante 3 segundos. Entonces, justamente de lo que vimos exactamente hace un año, del bloque 4 de Física 1, que es trabajo, potencia y energía, aprendimos a resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Yo sé que se vieron ya bien al aventón, se vieron bastante rápido, pero se vieron. Y además son ejercicios muy sencillos. Entonces, para encontrar el trabajo hecho, o sea, la potencia de salida, pues lo que tenemos que hacer es ver cuánta energía cuesta levantar 2000 kilogramos a una altura de 6 metros. Y para eso, pues utilizamos la fórmula de energía potencial. Entonces, o sea, esto ustedes ya lo deben de tener en mente. Esta es la energía necesaria para realizar este trabajo, esta tarea, ¿sí? O de manera muy, muy alternativa, pues tenemos la fuerza aplicada durante una distancia. La distancia en este caso es la altura que se levanta. ¿Cuál es la fuerza? Pues la fuerza es el peso. Entonces vean, esta es la fórmula de energía potencial gravitacional, MGH, nada más que ya el libro no se los pone. Y esta es la gran precaución que hay que tener con este capítulo. O sea, en realidad todo esto ustedes ya lo saben, ya lo han visto más de una vez. Estas fórmulas las utilizamos el primer parcial, pero si ustedes no logran conectar esos diferentes instantes donde vimos este tema una y otra vez, este capítulo les va a parecer muy extraño. Entonces ya tenemos la energía, nos dicen que la tarea se logra hacer en 3 segundos, entonces podemos calcular pues cuál es la potencia de salida. Por eso tiene la O aquí, este no es un 0, ¿sí?
el power out se podría leer o se podría decir. Hacemos el cálculo y pues ya vemos que la potencia de salida es de 39.2 kilowatts. Para encontrar la eficiencia, la salida la dividimos entre la entrada y tenemos una eficiencia de 0.87, o sea, tiene una eficiencia esta máquina de 87.1%, ¿sí? Y en este caso las pérdidas que van a equivaler al 12.9% pues son las pérdidas por fricción. Entonces con esto podemos modelar un poquito las pérdidas y vean cómo podemos abrir aquí la baraja de oportunidades. El problema no lo pide y el capítulo no lo pide, pero para que vean todas las conexiones que se pueden lograr. Si ese motor es eléctrico, pues por ahí hay que acordarnos que una manera más correcta de escribir a la potencia pues es el cambio de trabajo o la variación de trabajo en un intervalo de tiempo, ¿sí? Y por ahí para emocionarnos y llevar esto a muy buen nivel, nada más necesito encontrar un símbolo que tengo por aquí perdido. No, creo que ya no lo tengo. Así que mala suerte, pero bueno, no importa. Estoy seguro que ustedes ya han hecho cosas de estas, ¿no? O no le entendieron del todo a los límites. ¿Cómo andamos con esa área? Entonces cuando el intervalo de tiempo pues es muy cortito, pues esto de por acá lo podemos escribir de esta manera. Entonces la derivada del trabajo, la derivada de la energía respecto del tiempo, pues está la potencia de un sistema. Y esto pues ustedes pueden aquí poner una función. Ahora vamos a hacer algo muy truculento e interesante. Vamos a poner esto de por aquí, de por acá. Y aquí vamos, que nunca los vea un matemático haciendo esto porque se va a enojar. Pero pues bueno, pongo el diferencial de carga, ¿sí? La Q, acuérdense que significa carga. Entonces cuando tenemos, ¿cómo se llama? Una cantidad de trabajo por unidad de carga, acuérdense que eso se llama voltaje. Y acuérdense cuando tenemos una cantidad de carga por unidad de tiempo, pues eso le llamamos corriente. Y vean, ya la potencia mecánica lo acabamos de conectar con un tema que es de electricidad, en este caso de electrostática, electrodinámica un poquito, porque ya trabajamos con las corrientes. Y vean que esto de aquí pues ya son las técnicas de cálculo diferencial que ustedes ya van conociendo, ¿sí? O que ustedes ya fueron estudiando por ahí. Entonces todo esto, todos los temas que ustedes han estado viendo, todos vienen a concurrir a este capítulo. Y ya cuando uno domina todas estas partecitas de la física, de los cursos básicos de física, es cuando uno puede empezar a hacer ingeniería, ¿sí? Ingeniería bastante interesante, por cierto. Entonces esto lo dejamos como una nota cultural. Ahí no se les olvide que el voltaje pues es la derivada del trabajo electrostático hecho por unidad por respecto a la carga, y que la corriente pues es la derivada de la carga respecto del tiempo, ¿sí? Que viene a ser como una velocidad. Entonces les insisto, vean ya todo cómo pueden empezar a combinar en este capítulo absolutamente todo lo que vieron a lo largo de su bachillerato de aquí para atrás. Y obviamente pues uno ya puede hacer diseños o resolver problemas o circunstancias muy interesantes pensando en este tipo de aproximaciones. Entonces, moraleja del problema 12.1, simplemente hay que identificar potencia de entrada, potencia de salida. ¿Cómo las calculamos? La potencia de entrada de una máquina casi siempre se las dan, ¿sí? Y tiene que ver con el consumo en watts que tienen. Si es una máquina eléctrica, es simplemente esta fórmula, voltaje por corriente. E identificar el trabajo mecánico de salida, que es la P0, el PO, y en este caso pues tenemos que pensar en las fórmulas de energía, ¿sí? Ver qué datos nos dan y con estos datos pues hacer la construcción del problema. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. O ya los perdí, muchachos.
Nosotros vamos bien. ¿Sale? Entonces, mucho de esta clase y digamos prácticamente las dos que nos quedan, va a ser mucho hacer esto. O sea, simplemente correlacionar todos los conceptos que podemos tener nosotros a la mano para que vean cómo es el rompecabezas completo. Y no vean en su curso de cálculo como una cosa lejana y ajena al curso de física. Y que no vean los otros cursos de física como un montón de temas todos sueltos por ninguna parte que uno no tiene que ver con el otro. Al contrario, a través de esta, que es la primera ley de la termodinámica, puedes combinar prácticamente casi todas las áreas de la física. Y digo casi todas porque no todas se pueden. Pero bueno, esa es otra historia. Ventaja mecánica. La ventaja mecánica es un concepto muy sencillo. Igual no vayan a pensar en esto como una máquina real, es más bien una esquematización. La ventaja mecánica de una máquina se define como la cantidad de entrada que ustedes, o sea, la cantidad de fuerza que ustedes invierten en operar una máquina entre la cantidad de fuerza obtenida por la máquina, ¿sí? Entonces, en términos más llanos, es la fuerza de salida, o sea, la fuerza que ustedes obtuvieron al operar la polea, el plano inclinado, la cuña o un motor, por ejemplo, ya pensando en una máquina más complicada. ¿Cuál es la fuerza de salida que ustedes obtienen en función de la fuerza que ustedes tienen que invertir en la máquina? ¿Sí? Casi siempre deseamos y pensamos en máquinas donde la ventaja mecánica sea un número más grande que 1, es decir, donde tengamos ganancias de fuerza, donde al aplicar una fuerza pequeñita tú obtengas una fuerza de salida grande. Uno podría, ya que a uno se lo platican de esta manera, uno podría pensar que esto como que viola las leyes de la física, pero no, nosotros ya hemos trabajado con sistemas que hacen esto. Entonces vámonos aquí a unos materiales adicionales que les conseguí. Profesor, su micrófono está fallando demasiado. Ok, repito un poquito. Eh, podrá sonar un poquito extraño que aplicando una fuerza pequeña ustedes puedan obtener una fuerza grande de salida, eh, pero en realidad no lo es. En su curso de física 2 ustedes resolvieron problemas de este tipo y se demostró en varias ocasiones que, que ustedes aplicando una fuerza pequeña en un émbolo pequeño de un gato hidráulico, por ejemplo, o una prensa hidráulica como es la que se muestra en este dibujo, ustedes podrían obtener grandes fuerzas. Entonces vean cómo podemos manejar esto. Nosotros tenemos el principio de Pascal, que lo podríamos escribir de esta manera. La fuerza de entrada entre el área de entrada o el área del émbolo de entrada, pues tiene que ser igual a la fuerza de salida, que le poníamos una O con la nueva notación, entre el área de salida. Y por ahí los que llevaron el curso de Física 2 conmigo, les enseñé o les había platicado que era la ventaja mecánica. Si esta fórmula nosotros la reestructuramos un poquito, de tal forma que nos quede como nos lo muestra aquí el libro, lo que podemos hacer es esta pasarla dividiendo y esta pasarla multiplicando. Entonces nos quedaría así. O sea, esta queda abajo y esta de por acá queda arriba. Nada más a ver, déjenme ver si lo hice bien. Luego, perdón, esta es la I. Entonces a esto le llamamos la ventaja mecánica. Y sabiendo, por ejemplo, si el émbolo de salida es más grande que el émbolo de entrada, pues algo grande entre algo más pequeño nos genera un número más grande que 1. Entonces esto se podría entender como un multiplicador de fuerzas, ¿sí? Por eso se pone la M, pensando en la palabra de multiplicar. Entonces esta es la ventaja mecánica real, le llamamos. ¿Por qué se le llama ventaja mecánica real? Porque lo que ocurre es que, o sea, esta es la fuerza que tú inviertes en el sistema, ¿sí? Entonces una fuerza, digamos, que no se puede idealizar en una máquina. Si tú aplicas 100 newtons a una máquina y a la salida obtienes 200 newtons, pues la ventaja real es de 2. Cuando
nos fijamos en los datos de entrada de la máquina, en este caso los émbolos. Esto tiene que ver con una parte que se llama ventaja mecánica ideal, es decir, que tanto lo moviste. Entonces esta misma fórmula que tenemos escrita por aquí, la podemos escribir más bien en términos energéticos. Nosotros podemos tener una fuerza de entrada, que va a lograr un desplazamiento de entrada. Por eso le vamos a poner ahí la letra S. Quiero que sea una S minúscula. Entonces esta S en el émbolo significa qué tanta distancia tienen que recorrer el émbolo pequeño y qué tanta distancia se va a recorrer el émbolo grande. Y como ya sabemos que fuerza por desplazamiento pues tiene que ser trabajo, pues esto es energía. Y tenemos que idealmente la energía se conserva para estos casos. De hecho aquí no vamos a considerar fricciones ni nada por el estilo. Entonces las fórmulas que aparecen aquí, fíjense aquí ya cómo obtuve exactamente esta fórmula. Y aquí jamás hablan de un, ¿cómo se dice? De una prensa hidráulica ni de un gato hidráulico. Entonces esto se puede aplicar perfectamente a cualquier tipo de máquina. Por eso les presento este ejemplo, un ejemplo que no viene ni siquiera considerado en el libro. Entonces, recordando un poquito también lo de curso de física 2, siempre que se construyen este tipo de dispositivos o se les dejan proyectos, se habla mucho de la ganancia de fuerzas, pero nunca se habla de cuánto tienes que invertir. El precio que uno paga para multiplicar la fuerza es que este émbolo tiene que recorrer una distancia enorme. De hecho, véanlo de esta manera. Si ustedes van empujando esta columna de líquido, como esta columna de líquido tiene que ser más ancha, pues esto va a subir bien poquito. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren subir esto, recorrer una distancia significativa, en realidad necesitan un dispositivo extremadamente grande. Y para esto les colocamos este diagrama. Este ya es un diagrama de un gato hidráulico de a de veras. Entonces ustedes, para operar una de estas cosas, un elevador hidráulico, pues necesitan un gran reservorio de líquido y necesitan un sistema de palanca que les permita estar bombeando el suministro hacia la carga que ustedes quieren levantar. Este es un diseño grande, se pueden hacer diseños más compactos, pero el precio que uno paga es con la distancia, y también con las distancias uno puede encontrar en este caso la ventaja mecánica ideal. Como aquí no vamos a considerar pérdidas por fricción ni nada por el estilo, vamos a considerar que la ventaja mecánica ideal y la real para estos casos pues va a ser la misma. ¿Qué pasa si ustedes quieren considerar fricción? Pues bueno, vamos a necesitar otras ecuaciones. En realidad hay muchos modelos matemáticos, como los que les muestro aquí brevemente en la pantalla, que les explica cómo funciona. Por ejemplo, estos son para pura viscosidad de líquidos. Particularmente este artículo es para... Profe, su micro está fallando mucho. Ok, vuelvo a repetir. Es que voy platicando y me voy haciendo para atrás. Gracias por el comentario. ¿Ya se escucha mejor? Bueno. Sí, ya se escucha mejor. Sale, gracias. Entonces, hay muchos artículos y capítulos en libros dedicados a este tipo de cosas, donde se modela la viscosidad de aceites para sistemas hidráulicos. Entonces, ustedes lo que tendrán que hacer para un modelo más real, pues considerar algunas de estas ecuaciones y de aquí sacar el trabajo perdido por fricción. Entonces estos coeficientes se pueden agregar ahí a una ecuación que les dice cuánto calor o pérdidas por fricción se producen, y pues bueno, aquí hay que conocer un montón de parámetros del material. Mucho ojo, hacer esto no es difícil, o sea, no crean que hacer esto es difícil. La lata de esto es que pues se hace bromosa la matemática, pero pues no es imposible de retomar. Entonces, volviendo un poquito a bueno, este es otro artículo, no le veo ya mucho caso de discutirlo. Entonces, lo que les dice aquí el libro es que casi siempre pensamos en máquinas donde queremos que la ventaja mecánica sea un número más grande que 1, es decir, que con una fuerza pequeña tú puedas mover una gran masa. Pero también en muchas ocasiones se buscan máquinas donde tú, aplicando una gran fuerza, puedas producir una fuerza muy pequeña. Por ahí de hace algunos años
se inventaron ahí en el 2018. Hello everyone, welcome to unas Atoms and cosas que se Sports. llaman las pinzas ópticas, ¿sí? Las pinzas ópticas son un excelente ejemplo de cómo gastando mucha energía y mucha fuerza tú puedes producir fuerzas muy pequeñitas. Las fuerzas pequeñas son valiosas, de hecho yo creo que actualmente son más valiosas que las fuerzas grandes. En este video lo que ustedes están viendo es cómo con un láser se manipulan partículas micrométricas, ¿sí? Y cómo uno puede ir armando las cosas casi como uno desee. De hecho se habla que desde hace muchos años, por ahí un científico que ya falleció, que fue premio Nobel, Richard Feynman, él predecía que para más o menos nuestras épocas íbamos a tener la capacidad de hacer este tipo de cosas, pero hacerla con átomos y con moléculas de tal forma que nosotros pudiéramos armar átomo por átomo y molécula por molécula los materiales con las cualidades físicas y químicas necesarias para resolver el problema que sea. De hecho, muchos fármacos actualmente a través de otra metodología que se llama Machine Learning empiezan a diseñarlos así pieza por pieza. Los nuevos fármacos que están diseñando, por ejemplo, contra el COVID, son fármacos que fue armada molécula por molécula con ayuda de estas técnicas, y una vez que tienes la molécula buena, pues ya buscas algún procedimiento para producirlo en masa. Entonces vean hasta dónde puede llegar todos esos conceptos de máquina simple, ¿sí? Entonces ventajas mecánicas grandes, pensamos en grúas, pensamos en torres, pensamos en generadores eléctricos. Ventajas mecánicas menores a uno podemos pensar en piezas como esta. Por ejemplo, si alguna vez han desarmado un reloj de pulsera y han visto todas las pequeñísimas piezas que tienen, para construir esas piezas, para manipularlas, para acomodarlas donde deben de ir, se tienen que pensar en máquinas cuyas ventajas mecánicas sean más pequeñas para hacer más finos los controles y los movimientos. ¿Cómo funciona esto? Ahí luego les dejo un video. En realidad las pinzas ópticas se hacen con un par de láseres. Entonces vean cómo una cuestión electromagnética que es un láser lo podemos llevar a cuestiones de máquinas mecánicas, ¿sí? Entonces otra vez vean cómo se empiezan a combinar todos los temas. Y ya finalmente lo que hacen aquí en esta sección, encuentran que esto de aquí lo pueden sustituir por las ventajas mecánicas, y si nosotros conocemos la ventaja mecánica real y la ideal de una máquina, también podemos calcular la eficiencia a través de la fórmula 12.5. Entonces ya son las 12:40, la clase prácticamente la terminamos aquí, y lo que vamos a hacer la siguiente clase, me voy a enfocar a resolver problemas, o sea, estas fórmulas ya aplicadas a cuestiones muy particulares del capítulo. El objetivo de la clase de hoy era mostrarles cómo se puede ampliar muchísimo los horizontes con todo el conocimiento que han abordado. Si no sienten que puede ser así, a veces hace falta tiempo para asimilar tantísima información, pero acuérdense, todos los temas en física y en matemáticas y algunos hasta de química, todos están conectados, ¿sí? O sea, todo se puede ver desde un gran plano general.